Debatimos un asunto, el modo de realizar las oposiciones del profesorado de Navarra, que tendría que ser muy sencillo. Muy sencillo porque no debería ser, sino la aplicación directa de una ecuación lógica y simple. A mayor capacidad, mérito, preparación, mayor oportunidad. Es una máxima fácil de entender y de aceptar, pensamos, por cualquier ciudadano o ciudadana y por todas las ciudadanas. Es uno de los principios que proclama el sistema educativo en su conjunto y la realidad lo demuestra. Constatable, sencillo y de sentido común. Y si es en aplicación de esta máxima, como el Gobierno organiza el acceso del profesorado a las plazas fijas, el procedimiento habría de consistir en lo siguiente: unas pruebas que demostrasen la capacitación de cada persona opositora en una determinada especialidad y un baremo que puntuase los méritos de cada cual. Con los resultados obtenidos se elaboraría una lista y, siguiendo el orden de esa lista única, opositores y opositoras irían eligiendo una plaza de entre las ofertadas. Vamos, lo que se viene haciendo en todos los departamentos del Gobierno de Navarra, a excepción hecha del de Educación. Pero la evidente sencillez y lógica de este planteamiento se pervierten en el caso de las oposiciones del profesorado, cuando algunas personas, algunos sindicatos y algunos grupos políticos se esfuerzan por hacer ver que en el ámbito educativo hay un factor en juego, el euskera, que atraviesa de manera incomprensible la máxima de a más capacidad, más oportunidad, y se encargan de complicar el asunto hasta límites insospechados, como demuestra la propia presentación de esta proposición de ley foral. Y cuando esas personas, esos sindicatos y esos grupos políticos, quienes presentan esta ley y quienes la van a apoyar, adoptan esa posición, empiezan a elaborar los argumentos que la justifiquen. Acuden así a argumentos de tipo jurídico. El fundamental es que el euskera no es oficial en toda Navarra, como lo es en el resto de comunidades que tienen lista única. Bien, pues una opinión que al menos Geroabay considera autorizada, el defensor del pueblo, deja bien clara la cuestión cuando en un informe dice que lo relevante jurídicamente en la materia de la función pública, en este caso la docente, y a los efectos de implantación o no de una lista única, no es tanto que el euskera sea lengua cooficial en todo o en parte del territorio de Navarra, sino que su conocimiento se exija como requisito preceptivo y previo para participar en los procedimientos selectivos de ingreso a la función pública docente en las plazas en que la Administración lo considere necesario u oportuno. Y añade que en cuanto a si por motivos legales han de tramitarse convocatorias separadas para puestos con requisito de euskera por un lado y para puestos sin ese requisito por otro, o si por el contrario es legal que las convocatorias solo distingan la especialidad docente, no se aprecia, dicen, en la normativa vigente, ni estatal ni foral, un precepto que predetermine una respuesta inequívoca a dicha cuestión. Pero va más allá y dice que en todo caso sí que parece que el Real Decreto 276/2007 de 23 de febrero, la norma que regula este asunto, parte conceptualmente de la denominada lista única, para luego admitir la constitución de varios tribunales de calificación, de lo que habría que deducir que, en principio, en el marco de las normas de aplicación, ambas opciones pueden tener cabida conforme a derecho. Convocatoria por especialidad de idioma y convocatoria por especialidad sin distinción por idioma, correspondiendo la decisión última a la Administración convocante en ejercicio de su potestad de organización. Y dice también el defensor que la integración en el procedimiento selectivo de la exigencia del requisito del idioma, del euskera, y su incidencia sobre el acto de nombramiento de funcionarios en prácticas no lesiona el derecho de todos a concurrir en condiciones de igualdad y con arreglo a los principios de mérito y capacidad que garantiza el artículo 32.2 de la Constitución en relación con el artículo 103.3 de la misma. Por lo tanto, el propio defensor del pueblo no aprecia inconveniente jurídico para aprobar una convocatoria basada en el criterio de la especialidad docente sin distinguir por razón del idioma de enseñanza. Es decir, que tan legal es la doble lista como la lista única. Luego, todos sus argumentos jurídicos
desmontados. En otras ocasiones han recurrido, también lo han hecho ustedes, al más que peregrino argumento de la realidad sociolingüística. Si lo que estamos hablando es del procedimiento administrativo por el cual determinados profesores o profesoras pasan a disfrutar de una plaza fija, a ser funcionarios o funcionarias del Gobierno de Navarra, resulta imposible de ver la relación de este acto con realidad sociolingüística alguna. En algo que afecta únicamente a unas personas que opositan, ¿a qué realidad sociolingüística se refieren? ¿A la lengua o lenguas que se hablan en la localidad o en la comunidad o en el país de nacimiento de cada opositor o opositora? ¿A las que se utilizan allí donde están empadronadas? Pero es que además ninguna realidad sociolingüística debería tenerse en cuenta ni siquiera a la hora de definir qué plazas han de tener perfil de euskera o de castellano, puesto que a día de hoy todas las criaturas de Navarra tienen derecho a una educación que tenga como lengua vehicular cualquiera de las dos lenguas propias de Navarra, el euskera y el castellano, independientemente de lo que ambas se hablen en cada lugar. Porque sí son los ciudadanos y las ciudadanas los sujetos de derecho, señor Catalán. Por otro lado, no parece que, por ejemplo, la implantación del PAI responda a la realidad sociolingüística de los pueblos y ciudades navarros. Bien, pues segundo argumento, este de la realidad sociolingüística que cae por su propio peso. Siguiendo con las argumentaciones, otra a la que recurren, y prueba de ello es el primer punto de la primera de las enmiendas que PSN e Izquierda Esquerra presentan a la proposición de ley, es que las personas opositoras deben demostrar expresamente, específicamente, su capacidad para desarrollar su labor docente, sea en la especialidad que sea, en euskera. De modo que tendrían que hacer los exámenes en ese idioma. Lo que está detrás de este planteamiento es tan absurdo como inadmisible. Inadmisible si lo que se pretende dar a entender es que hay que dudar de las titulaciones que acreditan el conocimiento y el dominio del euskera. Y absurdo, por no decir muestra de una peligrosa ignorancia, si responde a un prejuicio que otorga a unas lenguas más utilidad, más capacidad y, en definitiva, más valor que a otras. En este caso, evidentemente, la que colocarían en una posición inferior sería el euskera, pero la calificación de este prejuicio sería igual aplicado a cualquier otra lengua. Este argumento pues resulta igualmente fallido. Sin embargo, sorpresivamente, en todo el tiempo en el que el debate de la lista única o segregada ha estado presente, no hemos escuchado un argumento que sí ha sido utilizado en otras ocasiones, y de manera determinante por algunos, señora de Simón, que fue el de la mayoría sindical. Ahora, en este asunto, en este debate sí ha salido a colación la cuestión, hay una mayoría sindical, la formada por Steilas, ELA y LAB, tanto en la mesa general como en la mesa sectorial de educación, que aboga rotundamente por la lista única o integrada. Sin embargo, esa mayoría se desprecia, mientras que, como digo, que la propuesta no tenía mayoría sindical fue una razón crucial para que no fuera aprobada la ley de policías, por ejemplo. Como las lenguas, está claro que a los sindicatos también los consideran o no en función de la afinidad que guardan con ellos. Hasta el día de hoy no hemos escuchado, pues, porque no la hay, una sola razón que se sostenga y que avale las listas segregadas. Y, por el contrario, este sistema encierra numerosas contradicciones y producirá situaciones bastante ridículas. Es evidente la incoherencia que implica que alguien, por el hecho de saber euskera, de ser euskaldún, pueda tener vedadas las plazas de castellano como si desconociese ese idioma. Obligar a realizar las pruebas en euskera a quienes desean desempeñar su labor en euskera, imposición que, por ejemplo, en la CAP no se hace, es un castigo añadido. Y si tenemos en cuenta que no existen materiales para prepararlas en ese idioma, que la mayoría no han podido hacer sus estudios en él y otra serie de circunstancias, son muchos, demasiados los obstáculos que se les ponen a estas personas que, como he dicho, nada más tienen que demostrar sobre su capacitación, si cumplen el requisito de su titulación. Nos preguntamos, además, si con esta medida
no se están lesionando derechos de las personas opositoras. Y por parte de Geroa Bai dejamos abierta la posibilidad de solicitar un informe jurídico al respecto donde corresponda. Otra cuestión, otro punto. De realizarse las pruebas para acceder a las plazas de euskera un día y de castellano en otro, lo que algunas denominan la doble oportunidad, lo que en realidad se hace es aplicar una penalización que se impone a las personas euskaldunes si quieren optar a todas las plazas para las que están capacitadas. Pero además esto originaría algunas situaciones chuscas, como esta, por ejemplo. Pongamos que una persona que sabe castellano, euskera e inglés opta a plazas de secundaria de inglés, tanto en modelo de euskera como de castellano. Si se mantienen las listas segregadas y los exámenes en 2 días, esta persona tendrá que hacer el examen escrito, la defensa de su programación didáctica y la defensa de una unidad didáctica en inglés para optar a las plazas de euskera. Y al día siguiente o a la semana siguiente tendrá que hacer el mismo examen escrito, la misma defensa de su programación didáctica y la misma defensa de una unidad didáctica, también en inglés, para optar a las plazas de castellano. Por otro lado, y en relación al punto 3 de su enmienda, número 1, suponiendo que supere el procedimiento selectivo en ambas listas, esta aspirante podrá tomar posesión de las 2 plazas, ¿no? En fin, todo muy racional, equitativo y garantista. Y también con respecto a este punto nos surgen algunas dudas. ¿Hasta cuándo se establece esa unión indisoluble entre idioma de las pruebas y de la vacante a ocupar? En una enmienda de la enmienda ya nos han aclarado que no tendrá que ver con el primer concurso de traslados. En fin, nos habría parecido más eficaz haber quitado el punto en sí por los problemas que va a generar, pero parece que han elegido ir de chapuza en chapuza hasta la aprobación final. Bien, como digo, de aprobarse este punto que se aprobará, va a originar un caos organizativo en el departamento. Va a originar un encarecimiento del personal y va a incrementar la precariedad laboral de una parte del profesorado que reparte su jornada de trabajo entre ambos idiomas, asegurando de esa manera la calidad de la educación de sus centros. Otra cuestión, si en un futuro, tal como es previsible en primaria, por ejemplo, fuera posible convocar plazas con perfiles de inglés o de francés o de alemán, habrá que hacer una lista por idioma. Para quienes sepan euskera y castellano y tengan el C1 de inglés, por tanto puedan dar clase en el PAI, tanto en el modelo de euskera como en el de castellano, ¿qué habrá que hacer? ¿Multiplicar las listas? En fin, podríamos seguir citando preguntas sin respuesta y, sobre todo, agravios que se han producido durante años y que se van a seguir produciendo para con las personas euskaldunes con el mantenimiento de las listas segregadas. Agravios que hacen muy difícil de entender la posición de quienes presentan la ley con este fin. Pero más que la propuesta de la ley, lo que nos sorprende y nos duele es la posición de Izquierda Esquerra, que, no contenta con apoyarla, ha firmado unas enmiendas que empeoran más si cabe la propuesta. Que la cuestión de la lista única o listas segregadas no sea citada explícitamente en el acuerdo programático no debe ser excusa para defender cosas como las explicadas o para reivindicar que en lo no regulado por la ley se aplicarán las disposiciones estatales vigentes, que se nos hace difícil el encaje de este posicionamiento, con los habituales de Izquierda Esquerra, generalmente contrarios a sostener las discriminaciones y que en este caso opta por seguir manteniendo una situación de opresión contra una minoría lingüística, la euskaldun, en Navarra. Decepcionante. Bien, pues volviendo a los porqués, eliminados los argumentos jurídicos, sociolingüísticos, lingüísticos a secas o de apoyo sindical, despojada la cuestión de tapaderas, a nuestro juicio quedan a la vista las verdaderas razones de la oposición a la lista única. Y lo que queda a las claras es que éstas tienen mucho más que ver con intereses particulares que con ningún tipo de razonamiento mínimamente lógico. Unos intereses que las personas, los sindicatos
Y los grupos políticos, que decía yo al principio, que han enredado la cuestión y defienden listas segregadas por idiomas, tendrían que explicar. Pero que seguramente se refieren a algo tan concreto y prosaico como disminuir el número de personas competidoras en las oposiciones. Desde luego, nada que ver con la igualdad de oportunidades o el reconocimiento del mérito y la capacidad de cada cual, que sí son reconocibles en la propuesta de lista única integrada pugna Geroa Bai. Y lo diré tal como lo dice el defensor del pueblo. En el caso de que se optase por el sistema de convocatoria única, la incidencia que pudiera tener el requisito de la lengua sería en el fondo esta. Quienes acrediten conocer las dos lenguas podrán acceder a todas las plazas de la correspondiente especialidad, según el orden de puntuación obtenido en las fases de concurso-oposición, y quienes solo acrediten conocer una de ellas podrán acceder a aquellas plazas en las que no se exija el requisito de la otra lengua. Nada más, pero tampoco nada menos.